¿Cuántas veces has sentido que el miedo te paraliza? Esas noches en las que la ansiedad no te deja dormir, esos momentos en los que las preocupaciones parecen ahogarte. Pero hoy quiero recordarte algo poderoso. El miedo que tienes no es más fuerte que tu Dios. La Biblia nos dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Entonces, ¿por qué seguir dándole poder al miedo cuando el Todopoderoso está contigo? Imagina esto. Cada vez que el temor toque a tu puerta, deja que sea Dios quien la abra. Él te dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Isaías 41:10. Hoy es el día de soltar ese miedo y confiar en el que tiene el control de todo. Si Dios está contigo, ¿qué puede hacerte el miedo? Dale un paso de fe y verás cómo Él transforma tu angustia en paz. Quédate hasta el final de este video, porque juntos aprenderemos cómo vencer el miedo con la fe en Dios. No te lo pierdas. 1. El miedo es una mentira disfrazada de verdad. El miedo tiene una habilidad peligrosa. Parece real, aunque no lo sea. Nos hace imaginar escenarios catastróficos, nos paraliza y nos hace dudar de lo que Dios ya nos prometió. Pero aquí está la verdad. El miedo es solo un gigante de humo. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. Si Él nos dice que no temamos, es porque el miedo no tiene poder real sobre nosotros, a menos que se lo demos. Ahora dime, ¿cuántas veces has dejado de hacer algo por miedo a lo que podría pasar? ¿Cuántas bendiciones has perdido porque creíste más en la amenaza del miedo que en la promesa de Dios? Hoy es el momento de abrir los ojos y ver la verdad. El miedo es un ladrón, pero tú decides si le das las llaves de tu vida o no. Ahora dime, realmente, ¿quién está en control? 2. El miedo se alimenta de lo que crees. El miedo no surge de la nada. Crece en tu mente según lo que decides creer. Si alimentas tu corazón con pensamientos de inseguridad, fracaso o peligro, el miedo se vuelve más grande. Pero si decides creer en las promesas de Dios, el miedo pierde su poder. La Biblia dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Es decir, lo que escuchas determina lo que crees. Si escuchas más tus temores que la voz de Dios, el miedo te controlará. Ahora piensa, ¿qué has estado alimentando en tu mente últimamente? ¿Tus pensamientos están llenos de miedo o de fe? Si todo lo que consumes te llena de ansiedad y temor, no es extraño que el miedo parezca más fuerte que Dios en tu vida. Pero aquí está la clave. Cambia lo que escuchas, cambia lo que crees y cambiarás lo que sientes. Empieza a llenarte de la verdad de Dios y verás cómo el miedo comienza a perder su dominio. Si el miedo se alimenta de lo que crees, ¿qué decisión tomarás hoy? Tercero, el miedo es una prisión invisible, pero la fe es la llave. El miedo nos encierra en una prisión sin barrotes visibles. Nos impide avanzar, nos llena de dudas y nos hace sentir incapaces. A veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos atrapados porque nos hemos acostumbrado a vivir con miedo. El problema del miedo es que nos hace olvidar quién está con nosotros. Los discípulos experimentaron esto en la tormenta. Estaban en la barca con Jesús, pero en lugar de recordar su poder, entraron en pánico. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y todo quedó en calma. Lucas 8:24. Ellos tenían a Jesús en la barca, pero su miedo los hizo actuar como si estuvieran solos. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Nos preocupamos, entramos en pánico, nos sentimos sin salida, cuando en realidad Dios está con nosotros. El miedo nos encierra, pero la fe nos libera. La clave no está en la ausencia del miedo, sino en recordar quién está en nuestra barca. La fe es la llave que abre la puerta de la prisión del temor. Hoy tienes la llave en tus manos. ¿La usarás para salir de esa prisión? Cuarta, el miedo grita, pero Dios habla en el silencio. El miedo es ruidoso. Nos llena la mente de pensamientos caóticos, nos bombardea con dudas y nos hace sentir que el peligro es inminente. Pero Dios no compite con el ruido. Él habla en el silencio. Y si no aprendemos a callar el miedo, nunca escucharemos su voz. El profeta Elías lo vivió en carne propia. Después de una gran victoria,
fue dominado por el miedo y huyó, pensando que todo estaba perdido. Pero Dios no se manifestó en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Primera Reyes 19, 11, 12. Después del fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto y salió. El miedo siempre buscará hacer más ruido que la voz de Dios. Nos empuja a reaccionar impulsivamente, a enfocarnos en lo peor. Pero Dios nos invita a detenernos, respirar y escuchar. Si el miedo te está gritando, haz una pausa. No busques respuestas en el caos, porque Dios habla en la quietud. Cuando dejes de escuchar al miedo, comenzarás a oír con claridad la dirección de Dios. ¿Estás dispuesto a callar el miedo para escuchar a Dios? 5. El miedo se rinde cuando decides confiar. El miedo no desaparece solo, se vence con una decisión. Puedes esperar toda tu vida a sentirte preparado o más fuerte, pero la verdad es que la fe no se trata de sentir, sino de confiar. Dios nos dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Isaías 43:2. Él no promete ausencia de dificultades, sino su presencia en medio de ellas. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Seguir permitiendo que el miedo dicte tu vida o dar el primer paso en fe? No necesitas verlo todo claro, solo necesitas creer que Dios ya está ahí, esperando que confíes en Él. Hoy es el momento. El miedo se rinde cuando tú decides confiar. ¿Te atreves? Padre amado, vengo ante ti con un corazón que a veces se llena de temor. Sé que el miedo es una mentira disfrazada de verdad, pero muchas veces lo he creído más que a tus promesas. Hoy te pido que abras mis ojos para ver que el miedo no tiene poder real sobre mí, porque tú eres mi refugio y fortaleza. Señor, ayúdame a alimentar mi fe en lugar de mi miedo. Quiero dejar de escuchar las voces que me llenan de ansiedad y enfocarme en tu palabra, porque solo en ella encuentro la verdad. Que mi corazón se llene de tu paz, sabiendo que si tú estás conmigo, no hay nada que temer. Padre, sé que el miedo me ha encerrado muchas veces en una prisión invisible, pero hoy decido usar la llave de la fe para salir. Como los discípulos en la tormenta, quiero recordar que tú estás en mi barca y que nada puede hundirme si estás conmigo. Cuando el miedo grite, enséñame a buscarte en el silencio. Como hiciste con Elías, háblame con tu voz apacible en medio del caos y dame la sabiduría para escucharte y seguirte, sin dejarme llevar por el ruido del temor. Y sobre todo, Señor, hoy decido confiar. No esperaré a sentirme listo. No dejaré que el miedo controle mi vida. Declaro que el miedo se rinde ante ti, porque mi Dios es más grande que cualquier temor. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy hemos descubierto una gran verdad. El miedo solo tiene poder si tú se lo das. Hemos visto que el miedo es una mentira disfrazada de verdad, que se alimenta de lo que crees, que te encierra en una prisión invisible, pero que la fe es la llave para salir. Aprendimos que el miedo grita, pero Dios habla en el silencio, y lo más importante, el miedo se rinde cuando decides confiar en Dios. Ahora la decisión está en tus manos. ¿Seguirás dándole poder al miedo o empezarás a vivir por fe? Dios te llama a confiar, a dar pasos sin ver el suelo, porque Él es tu sostén. No dejes que el miedo te robe más oportunidades, más sueños, más bendiciones. Hoy es el día de vencerlo con la fe. Te invito a seguir profundizando en este tema con los videos que aparecen en el card en la parte superior derecha. No te quedes solo con esta reflexión. Sigue creciendo en la fe. Déjame tu comentario aquí abajo. ¿Cuál de estos puntos tocó más tu corazón? ¿Has sentido que el miedo te ha paralizado antes? Te leo y estaré orando por ti.